Bueno, vamos a dar comienzo a este conversatorio. Primero que todo, saludarlos. eh, Muy buenas tardes. A nombre de todo este equipo de la Facultad de Psicología y de la Facultad de Economía y Negocios de nuestra universidad. Y agradecer la participación de ustedes y muy particularmente también a nuestros expositores que nos van a compartir información relevante en torno también a este tema tan trascendental en este minuto, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el contexto del trabajo informal y muy particularmente en mujeres. Como ya decía, ¿no?, la Facultad de Psicología, en colaboración con la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián, está actualmente en el desarrollo, está trabajando en el desarrollo de una investigación sobre la caracterización de la condición de informalidad laboral transitoria de mujeres en el contexto de la crisis sanitaria producto del coronavirus. Este proyecto está financiado por el programa LabWork de la Unión Europea, ¿ya?, cuyo objetivo es o busca desarrollar estructuras de investigación y metodologías innovadoras para satisfacer las necesidades científicas en el campo del trabajo y la economía informal. La Universidad San Sebastián, junto a otras 11 universidades, participa en este proyecto, involucrando a académicos, investigadores, organizaciones sociales y organismos públicos privados para desarrollar acciones que permitan analizar la informalidad en nuestro país, ¿ya? Quienes estén interesados en conocer más del proyecto y dirigir, digamos, de alguna otra manera, ¿no es cierto?, los invitamos a dirigir sus dudas a la coordinadora de este proyecto, que también se encuentra presente dentro de los invitados, ¿no?, la psicóloga Ana María Calderón, y voy a compartir su correo por el chat para quienes eventualmente, ¿no es cierto?, también quisieran tener mayor información sobre el proyecto LabWork o el programa LabWork en general. Ahora, concretamente en relación al objetivo de la investigación que estamos llevando a cabo, ¿no es cierto?, en coordinación o en colaboración de ambas facultades, busca principalmente establecer y analizar las características de la informalidad laboral transitoria de mujeres en el contexto de la actual crisis sanitaria que enfrenta nuestro país, junto con identificar las estrategias utilizadas, ¿no es cierto?, que están siendo utilizadas por las mujeres para enfrentar este periodo de informalidad en el trabajo, y también, por supuesto, cuáles podrían estar siendo los eventuales factores que son percibidos como obstaculizadores del acceso de las mujeres a un mercado laboral formal. La actividad de hoy principalmente se enmarca en dar a conocer los antecedentes de este estudio, ¿ya?, y establecer una reflexión a la cual los invitamos a cada uno de los participantes acerca de las estrategias de afrontamiento de las mujeres que se encuentran en esta situación laboral en el contexto de pandemia, que de alguna u otra manera nos permita también complementar la mirada, ¿no es cierto?, para los pasos que vienen en esta investigación que concretamente ya va, ¿no es cierto?, a toda la etapa de la investigación de campo, que es la recogida de información. Quienes componen este equipo de investigación son los siguientes docentes, ¿no? Carlos Barría, de la Facultad de Psicología, de la sede de Los Leones; Rocío Valdés, de la carrera de Psicología de Valdivia; Felipe Parra, de la carrera de Psicología en Concepción; Valentina Chiroto, de la Facultad de Economía y Negocios de la sede de Bellavista; Pablo Mardones, de la carrera de Psicología de la sede de Los Leones; y que les habla Patricia Fonfreden, de la carrera de Psicología de la sede Patagonia. A continuación, paso a presentar a nuestros expositores, agradeciendo la participación de cada uno de ellos en esta actividad. Y quizás antes de eso recalcar algo importante para nosotros en este trabajo, que se me olvidaba comentarle, que es un trabajo intersedes, como ustedes pudieron visualizar en la presentación, y eso, a juicio nuestro, le da mucha fortaleza a los resultados que surjan de esta descripción, que permita, ojalá, orientar, ¿no es cierto?, algún tipo
acción o intervención o incluso políticas públicas al respecto de la informalidad en las mujeres, del trabajo del informal en las mujeres. ¿Quiénes son nuestros expositores? Primero que todo, Valentina Chiroto, muy bienvenida. Ella es economista, magíster en economía financiera y magíster en desarrollo y relaciones internacionales, docente investigadora de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián, con experiencia en microcréditos y microemprendimientos. También nos acompaña Miguel Duazo Peralta, ingeniero civil industrial, 13 años de experiencia en innovación, planificación estratégica, diseño y mejora de procesos, entre otros, tanto en empresas de gran tamaño como en el mundo público. Actualmente es director de FOSIS de la región metropolitana. Muy bienvenido también, Miguel. También nos acompaña como expositor Rodrigo Valdivia. Él es doctorado en Ciencias de la Administración, máster en Business Economics, ingeniero comercial y psicólogo laboral, profesional especialista en economía laboral, desarrollo del capital humano y gestión de personas. Actualmente es director de empleo y capacitación en el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, CENSE. Muy bienvenido, Rodrigo. Y Pablo Mardones Méndez, psicólogo, magíster en Dirección Estratégica de Recursos Humanos y Comportamiento Organizacional, 15 años de experiencia en gestión de personas, docente y coordinador del área organizacional de la Facultad de Psicología, Universidad San Sebastián. Muy bienvenido también, Pablo, y con esto procedo a darles el espacio y la palabra a nuestros expositores. Las preguntas que puedan surgir les pedimos que las puedan canalizar a través del chat, las iremos seleccionando para que al final de la exposición de nuestros invitados podamos dar respuesta a ellas o canalizar, ¿no es cierto?, la respuesta a través de nuestros invitados o del equipo de investigación. Muchas gracias y adelante, por favor, Valentina y Pablo. Muchas gracias, Patricia. Bueno, un saludo a todas y a todos y gracias también por participar en este conversatorio sobre trabajo informal en pandemia en tiempos de mujeres. Gracias también a Rodrigo y a Miguel que tuvieron la disposición para poder participar también de esta conversación, de esta exposición. Bueno, vamos a comentar junto a Valentina los antecedentes de esta investigación que estamos realizando sobre la caracterización de la condición de informalidad laboral transitoria de mujeres en el contexto de esta crisis sanitaria. En general, bueno, la pandemia ha afectado la vida y la salud de las personas, pero también su vida laboral, ¿ya? Las medidas que se han adoptado de confinamiento han impactado a nivel mundial el mercado laboral. Ha existido también un aumento importante en la tasa de desempleo y en la calidad del empleo, especialmente en los grupos más vulnerables y más expuestos a la informalidad, como es el caso de las mujeres. Culturalmente también vemos que las mujeres son las que absorben mayoritariamente la carga adicional relacionada con las labores domésticas y de cuidado en el hogar. De esta forma se han profundizado también las desigualdades existentes laborales entre hombres, entre mujeres, ¿cierto? Ya que, por ejemplo, son las mujeres las que deben hacerse cargo de los hijos que no pueden ir al colegio, del cuidado de adultos mayores que están en la casa, y no existe una cultura de coparentalidad donde los hombres y las mujeres puedan asumir trabajos equitativos en los roles domésticos. La situación de hoy tiene una relevancia mayor para todos los cambios que hemos también vivido y enfrentado todos, donde por una parte los problemas de salud mental en el trabajo se han profundizado y las crisis económicas generan profundaciones financieras y de seguridad, sobre todo en el empleo informal. La informalidad laboral para efectos de este estudio la consideramos como emprendimientos que impliquen la venta o comercialización de productos y servicios que realizan las personas
y que no han tenido una iniciación de actividades en el Servicio de Impuestos Internos. Según la encuesta del Instituto Nacional de Estadística, ya en el año 2019 la situación de informalidad se profundizaba más en los emprendimientos de mujeres, ya que la proporción de microemprendedoras sin inscripción es mayor a la de los hombres, un 57,2% versus un 50,6%. Además, en el contexto de la pandemia, y de acuerdo a lo que nos menciona la Organización Internacional de Trabajo en el año 2020, como parte de las características de la condición de situación de informalidad, vemos que en los países de bajo y mediano ingreso, donde los sistemas de protección y seguridad social son débiles, la condición de informalidad aumenta. Esto también puede generar un mayor riesgo en el segmento de personas, dado que el contagio del coronavirus se puede propagar con mayor facilidad. Por otra parte, también la condición de informalidad implica una mayor vulnerabilidad y de riesgo psicosocial. Los emprendedores informales no cuentan con sistemas de seguridad y de protección social donde reciban contención y la prestación de servicios esenciales necesarios en una situación de crisis como la que estamos. La mayoría de los emprendimientos son de subsistencia. Y en esta condición de informalidad los emprendedores no tienen cubierta la totalidad de los derechos como trabajadores. Esto también agudiza la condición de vulnerabilidad, los expone a mayores riesgos de salud mental y de riesgo psicosocial con su entorno próximo, particularmente su familia, ¿cierto? Además, dada la heterogeneidad de los emprendimientos informales y la dificultad de caracterización de esto, dificulta el desarrollo de políticas públicas, la canalización de ayudas sociales y apoyos como acceso, por ejemplo, a financiamientos en el contexto de la pandemia. Ahora, ¿por qué hemos ido poniendo énfasis en las mujeres? Voy a dejar con ustedes a Valentina para que continúe con esta presentación. Muchas gracias, Pablo. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Yo quería ver el tema del por qué poner el énfasis en la mujer y por qué en nuestra investigación nosotros pusimos como foco la mujer. Primero, nosotros revisamos la tasa de participación laboral y empezamos a ver del 2010 que la tasa de participación era del 46% para la mujer y 73% para el hombre. Esa tasa de participación fue aumentando, tomando su valor máximo en el 2019, donde llegó a un 52%. Pero en el 2021, durante la pandemia, bajó nuevamente al 46%. Por eso que decimos que la pandemia ha borrado más de una década de inserción laboral de la mujer. Aparte de esos datos, nosotros podemos ver que en el último boletín del Instituto Nacional de Estadística, la tasa de desempleo de las mujeres es casi un 11%, contra la de los hombres que es 9,8%. Aparte de la situación de participación laboral y de desempleo, también hay un tema que respecto a lo que son las personas inactivas, o sea, personas que no están buscando trabajo actualmente. Desde que ha empezado la pandemia, se ha aumentado la población inactiva en casi más de 1 millón de personas, donde nosotros podemos ver que desde el 2010, las personas que son inactivas por razones de familiares, de cuidado al núcleo familiar, son por el 95% mujeres. Eso significa que 1,3 millones de mujeres en realidad están inactivas por razones de cuidado, contra el 50.000 de hombres. Respecto al tema de emprendimiento, nosotros podemos ver que el emprendimiento es un fenómeno más bien masculinizado, donde los microemprendedores, donde con microemprendedores, que son 2.057.000, donde están las personas que trabajan por cuenta propia y persona empleadora, dueña de una microempresa hasta 10 trabajadores, aquí tenemos que el 61% son hombres contra el 38% de mujeres. Ahora, si nosotros desagregamos y vemos cuántos son los empleadores, por ejemplo, o sea, los que son dueños de microempresas hasta 10 trabajadores, podemos ver que el 74% son hombres contra solo un 25% de mujeres.
También existe una diferencia importante en la motivación a emprender, donde nosotros tenemos que la mujer emprende más bien por necesidad, como ya bien mencionaba Pablo, contra un 40% del hombre, donde el hombre, el 43% emprende por oportunidad. Y si nosotros vemos exactamente cuál es la necesidad, cuál es esta motivación a emprender por necesidad, encontramos que los hombres tienen trabajo independiente, microemprendimiento, porque fueron despedidos de un trabajo dependiente o no encontraron trabajo como asalariado. Mientras que para la mujer el emprendimiento es una oportunidad, o sea, no una oportunidad, una necesidad para poder compatibilizar su tarea en el hogar. De hecho, cuando se le pregunta en esa misma encuesta por cuál es el beneficio de ser independiente, el hombre, la mayor parte contesta que es para no tener un jefe, mientras que para las mujeres es por el hecho que el emprendimiento le permite de tener flexibilidad, no solo por temas de hogar, sino que también por el hogar, por el horario. Las mujeres, de hecho, desarrollan su trabajo principalmente en su casa, mientras que el hombre, la mayor parte, desarrolla su actividad afuera de su domicilio. El hecho de desarrollar un trabajo, un negocio para la mujer está relacionado al trabajo no remunerado. Y si nosotros vemos para los microemprendedores, el número de horas para las mujeres que dedican al trabajo no remunerado es de 29 horas contra 11 horas de los hombres. Entonces las mujeres también pueden dedicar menos tiempo a su trabajo, a su emprendimiento, debido al hecho que tienen también responsabilidades de cuidado. Es por ese motivo que también las mujeres también tienen menor ganancia. Entonces, entre otros motivos. El 65% de las mujeres ganan menos de un salario mínimo contra el 38% del hombre. Además, si nosotros revisamos cuál es dónde se desarrollan hombres y mujeres, podemos ver que las mujeres se concentran principalmente en el área de comercio y servicios, donde acumulan un 74%, más o menos, mientras que los hombres tienen actividades que son mucho más diversificadas, donde están en el comercio, en el servicio, pero también tienen alta presencia en construcción, transporte, almacenamiento, actividades primarias. Entonces también, si nosotros después revisamos la brecha de ingreso entre esa actividad, encontramos que existe una brecha importante. Después podemos ver el acceso a financiamiento. Entonces, acá podemos ver que las mujeres enfrentan importantes barreras en el acceso al crédito. Por ejemplo, si nosotros revisamos las solicitudes de préstamo realizadas por mujeres, ellas tienen un 14,8% menos de probabilidad de ser aprobadas respecto a solicitudes que son equivalentes presentadas por hombres. Eso según un estudio de la Comisión para el Mercado Financiero. Esto a pesar que las mujeres tienen mejor tasa de reembolso respecto a los hombres. Además que los créditos, mientras que los hombres recurren mayormente al sistema bancario, las mujeres recurren mayormente a instituciones sin fines de lucro. En resumen, hablamos de una baja participación laboral, una más alta informalidad, una baja ganancia, una concentración de la mujer en ciertos sectores y un emprendimiento que se debe sobre todo a razones de necesidad y una menor tasa de aprobación de crédito. Voy a dejar la palabra a Pablo para que siga la presentación. Muchas gracias. Gracias, Valentina. Bueno, como parte del desarrollo de estrategias de afrontamiento, vemos que el desarrollo de habilidades toma una relevancia importante el día de hoy. En general, las competencias relacionadas a los microemprendimientos están cambiando. Por ejemplo, el uso de las herramientas digitales para la comercialización de productos y servicios demandan en estos emprendedores informales el desarrollo de nuevas capacidades. En este sentido, consideramos que puede existir una oportunidad de desarrollar estrategias de afrontamiento en el ámbito de la capacitación para el desarrollo de los emprendimientos. Actualmente existe una brecha importante en este ámbito. Si bien las mujeres tienden a capacitarse de mayor forma que los hombres, según una encuesta de microemprendimiento realizada por el Instituto Nacional de Estadística del 2019,
existe una brecha de más del 60% de las microemprendedoras que no se capacitan. Este dato posiblemente esté cambiando, dadas las acciones que se están impulsando también desde el Servicio Nacional de Capacitación y que probablemente Rodrigo nos contará más adelante. Además, bueno, vemos que han habido implementación de políticas públicas en la crisis sanitaria, organismos internacionales como la ONU Mujeres, por ejemplo, han indicado que es necesario por parte del gobierno realizar esfuerzos para aliviar los efectos económicos negativos de la crisis para las mujeres, a través de ayudas de ingresos focalizadas en las mujeres, la adopción de sistemas de protección social para aumentar la seguridad económica, donde también puedan compatibilizar sus roles, como por ejemplo servicios de cuidado de los hijos, guarderías, ¿cierto?, ayudas a los trabajadores informales y también la mejor conciliación del trabajo remunerado y no remunerado. En nuestro país, distintos organismos públicos, dentro de los cuales está FOSI y está CENSE, han impulsado medidas y programas para reactivar la economía mediante apoyos a los microemprendimientos de emergencia, para dar respuesta también al desempleo en los últimos tiempos. Algunas acciones que han sido impulsadas están, por ejemplo, el acceso a créditos y financiamiento, subsidio a las personas, bonos de ayuda social, capacitación, desarrollo de habilidades para microemprendedoras y, bueno, el retiro de ahorro de las AFP. Ahora nos gustaría poder reflexionar en relación hacia estas políticas públicas que se han ido implementando para apoyar la condición de informalidad, sirven o no como también estrategias de afrontamiento para las mujeres, en este caso, puedan abordar su condición de informalidad. Como parte de nuestras preguntas de investigación, de hecho, están las estrategias de afrontamiento que son utilizadas por las mujeres y nos gustaría poder ir reflexionando de esto con Miguel y con Rodrigo. Y también qué factores son obstaculizadores para la formalización. ¿Okay? Así que, bueno, dejo también la palabra ahora a Patricia para que podamos continuar con las otras presentaciones. Gracias. Muchas gracias, Valentina y Pablo. Y para continuar, como bien señalaba Pablo, ¿no es cierto?, y ayudándonos y entregándonos elementos para reflexionar en torno a estas últimas preguntas planteadas, invitamos a Miguel Duazo, ¿no es cierto?, a que nos comparta su experiencia como desde aquello, ¿no es cierto?, de que ha implementado el FOSIS para apoyar o emprender, ¿no es cierto?, estrategias de afrontamiento para las mujeres en este periodo de crisis sanitaria. Te dejo la palabra, Miguel. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Creo que es una súper buena instancia de poder compartir datos, poder contarles un poco de lo que estamos haciendo nosotros desde FOSIS. Me voy a partir un poquito por contextualizar quiénes somos, porque a veces no todo el mundo tiene la claridad, así que voy a hacer un poquito más rápido ahí, cosa de no sobre explicar si es que alguien ya nos conoce, pero nosotros somos FOSIS, que es un servicio de superación de la pobreza, y estamos en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Eso es el primer gran tema. No estamos ni en trabajo ni en economía, sino que estamos en desarrollo social. Eso nos da un toque bien particular, que nosotros estamos en pro del desarrollo humano y de poder hacer a las personas avanzar en su camino y su elección de vida. Le agradezco el espacio. Aquí con el equipo de FOSIS RM les mandamos un tremendo saludo, porque estas instancias son las que nos hacen crecer como país. Así que muchas gracias por la invitación. Nosotros como servicio estamos para contribuir a la superación de la pobreza de personas, familias y comunidades. Esa es nuestra misión. Es un detalle bien importante el concepto de contribuir a la superación y no ser el único, ¿ya? Nosotros como servicio entendemos que no somos la única solución, sino que es un equipo en conjunto, y hoy día estamos haciendo carne de eso, que es en conjunto con la sociedad ir a esta mejora y a esta superación de la pobreza.
en este caso con la academia, con el mundo privado, la sociedad civil, etcétera, etcétera, el mundo público, tenemos que estar todos en conjunto en esta gran tarea, en esta gran cruzada. Para contarles un poquito de nosotros, aquí tenemos nuestros pilares estratégicos, que en esta actualidad hemos tenido que ir reforzando uno y otro debido a la pandemia, que hoy día es uno de los focos de la conversación, donde hemos logrado ejecutar hacer toda nuestra ejecución presupuestaria, que es uno de los factores críticos del éxito de la institución pública. Una de las claves también ha sido la colaboración público-privada, que es lo que estamos acá hoy día, vinculado con distintas instituciones. Hemos mejorado nuestra ejecución programática, donde pasamos a actualizarnos rápidamente en entornos de emergencia y contingencia, etcétera, así que hemos podido de ahí tener programas ejecutados de manera remota, que era algo impensado hace un año atrás. Hoy día tenemos cierres de un programa, en el fondo certificaciones con diploma en remoto, en Melipilla, con adultos mayores, algo que hace un año era impensado, que cuando lo propusimos, tratando de soñar un poquito, pensaron que estábamos un poco locos, y hoy día es una realidad. Tenemos adultos mayores en una actividad por Zoom o por YouTube. Nuestras postulaciones también se han digitalizado 100%, así que tenemos todo ahí una estrategia de digitalización, que es clave para lo que vamos a ver un poquito más adelante. Ya está bien, ahí está bien, se me había quedado pegado. Importante nosotros, ¿quién es nuestro público objetivo? Nuestro público objetivo es el 40% más vulnerable del registro social de hogares. ¿Ya? Eso hoy día son 2,3 millones de personas solo en la región metropolitana. Yo estoy a cargo de la región metropolitana. Por ende, vamos a ver cifras de nuestra región. Es importante recalcar que tenemos en el 40% más vulnerable 2,3 millones de personas en la región metropolitana. Eso es un número bastante grande. Habíamos mejorado esos números pre-pandemia, es decir, había bajado la cantidad de personas en el tramo 40 y ahora volvió a crecer un poquito. No tan drásticamente, pero volvió a sumarse más personas que han actualizado su registro social de hogares y se han sumado a este tramo 40. Tenemos distintos subconjuntos de personas que componen el registro social de hogares que nosotros vamos focalizando y potenciando, como las mujeres jefas de hogar, adultos mayores, personas con dependencia, y nosotros vamos focalizando nuestros recursos en esos distintos grupos objetivos. Aquí cortito para poder como entender un poquito el mapa de la vulnerabilidad en términos de densidad, de cantidad de personas por comuna. Es lo que se ve en la imagen. Puente Alto es quien concentra la mayor cantidad de personas en el tramo 40 en términos de número por comuna, y esas van bajando, y donde, si bien comunas a lo mejor más chiquititas como el Hue, que se puede ver como menos cantidad de personas en número, que ahí te voy a mostrar esa densidad, representan igual tienen alta tasa de pobreza, entendiendo el porcentaje de ellos. Este están en números. Un poco para explicarles lo que nosotros hacemos, tenemos una oferta programática de programas que están asociados a las comunidades, como está el caso de Acción, que está como al medio, son habilitación social, fortalecemos las familias, las comunidades como juntas de vecinos, etc. Tenemos hacia la izquierda ahí tenemos al emprendimiento como tal, en 3 niveles: semilla para una idea de negocio, básico para un negocio que ya está funcionando, y avanzado para poder consolidar un emprendimiento. Empleabilidad, que está enfocado al trabajo dependiente, y después tenemos al lado derecho de la pantalla el subsistema de seguridad y oportunidades, donde hay 2 programas: el programa Familias, que es un programa de 2 años de ejecución, donde nosotros invitamos a los usuarios, no se postula, sino que nosotros invitamos desde listados predeterminados que nos envía el Ministerio de Desarrollo Social. Es un programa de intervención psicosocial y sociolaboral, es decir, mejora desde el núcleo familiar, y por otro lado, la mejora de ingresos, de poder vincularse a la oferta público-privada y poder mejorar los ingresos de la familia, encontrar trabajo, etcétera, etcétera. Asistencia técnica es un programa que está asociado a la mejora de la habitabilidad de las personas del programa Familias, es decir, mejorar la estructura donde la persona vive. Por ejemplo, poder darle un acceso universal a adultos mayores que hoy día no tienen acceso, poder mejorar las condiciones de luz de la casa,
o de aislamiento térmico, de manera que puedan ahorrar en las cuentas de luz y calefacción. ¿Cómo funcionamos nosotros? Nosotros esta oferta programática la hacemos licitaciones públicas, donde hay instituciones público-privadas, por ejemplo, el programa Familias que les comentaba, lo ejecutan los municipios, las otras ofertas, los otros programas los ejecutan consultoras, ONG, corporaciones, etc. Y de esa forma nosotros llegamos a nuestros distintos usuarios. ¿Cómo funciona un programa de emprendimiento? En estos meses, en el fondo se evalúan las personas que postularon, en el programa de emprendimiento se postulan, en el fondo hay un tiempo de nivelación para poder acercar al emprendedor a que conozca cómo funciona, hasta poder llevarlo a comprar distintos insumos y poder fortalecerlo desde las actividades público-privadas como la que tenemos hoy día acá, que es donde nosotros llevamos a nuestros usuarios hacia un tránsito permanente del mundo del emprendimiento. Clave acá, distintos partners con los que estamos trabajando. No tenemos ahí la Universidad de San Sebastián porque hoy día están aquí presentes, así que no era necesario incluirlo en la imagen, pero la idea es que puedan ver que estamos bien vinculados con distintos tipos de actores. En base a las preguntas que estaban viendo anterior, nosotros tenemos buenas noticias desde el lado de la mujer. En este emprendimiento, que es como microemprendimiento, no son empresarios ni pymes, la tasa de mujeres es altísima en nuestros programas. Según el programa, que tenemos hartos tipos, como los que les mostraba, varía entre el 70 y el 95% de mujeres. En términos del emprendimiento, el 90% de los usuarios de nuestros programas de emprendimiento son mujeres. Nosotros tenemos una realidad distinta a la que mostraban recién, que están asociados a esos son en el fondo son las fuentes de microemprendimiento. Nosotros, como estamos en desarrollo social, somos como otro público objetivo que esperamos que transiten hacia el microemprendimiento, pero en nuestro caso, que los usuarios que se acercan al servicio son principalmente mujeres. Nuestros programas están diseñados para mujeres, cuentan con cuidado infantil, cuentan con todo el foco de género. Entonces, para nosotros no es como ya un tema en la parte de las mujeres, sino que es el tema para nosotros como servicio. Estamos súper orientados al público femenino porque es nuestra mayoría. Estrategias para poder hacer frente a esta situación de informalidad y de cómo avanzar en el mundo del emprendimiento. A nosotros ha sido poder entregar habilidades blandas, entregar habilidades intermedias, como por ejemplo la comercialización, la digitalización, que también ahí tiene una parte de como habilidades más duras, más técnicas, pero también habilidades blandas porque es como reconvertirse. Eso ha sido la principal estrategia para poder afrontar esta situación, porque por un lado están los recursos, siempre es bueno recibir más recursos, poder tener más cupos, pero por otro lado, cómo fortalecemos eso existente es a través de preocuparnos de las habilidades de nuestros emprendedores, porque el entorno está cambiando. Entonces no podemos tener lo mismo que hace un año atrás. Tenemos que cambiar, tenemos que subirnos a esta ola digital, entender cómo funciona el mercado. No todo es una mala noticia. Cuando pasan cosas, pasan cambios, se abren oportunidades. Tenemos emprendedores que, gracias a la pandemia, le ha ido muy bien porque se reconvirtieron y pudieron cambiar su negocio. Como por ejemplo, teníamos emprendedores que antes hacían uniformes escolares, vino la pandemia, no tenían a quién vender uniformes escolares, pensaban que se había perdido todo, y se reconvirtieron a poder hacer mascarillas, y le ha ido excelente y han crecido, y hoy día tienen gente trabajando para ellas, algo impensado, y al momento de poder ver oportunidades pudieron avanzar, y hoy día van muy, muy bien, y generando empleo, que es algo maravilloso para nosotros. ¿Cuáles son los obstaculizadores para en el fondo, para la formalización? El primero es el miedo a perder los beneficios, el miedo a ciertos mitos que hay, de pensar de que me van a cobrar mucho IVA, y una serie de miedos y no creerse el cuento también, que obstaculizan al emprendedor a poder avanzar esto. Porque muchas veces nos pasa que el emprendedor lo que más carece, aparte del fondo de ingresos, etcétera, es de confianza en sí mismo. Y una de las grandes cosas que nos dicen los emprendedores en el cierre de los programas es: aprendí a creer en mí. Muchas veces no están tan contentos porque ahora tienen un horno más grande o tienen un negocio andando, sino que es: ahora creí en mí
y sé cobrar por mi trabajo porque mi trabajo vale. Eso es una de las cosas más frecuentes que se escucha, que es súper lindo escuchar, porque estamos en desarrollo social. Entonces, estamos logrando ese objetivo que es el desarrollo humano de la persona para que pueda avanzar en este camino del emprendimiento. La solución, las habilidades que le comentaba recién. Las habilidades, en este caso, ya no solo asociadas a la parte digital, sino que estas habilidades integrales de todo tipo, cosa de que el emprendedor se pueda desenvolver en distintos frentes. Hoy día la agenda la tiene tomada el mundo de la digitalización, pero nosotros antes de la pandemia estábamos con foco fuerte en la comercialización, porque yo puedo tener el mejor emprendimiento del mundo, pero si no tengo un canal de venta, un canal de comercialización o herramientas para saber comercializar, como por ejemplo vender, posiblemente no me vaya muy bien. Nuestros emprendedores, como son micro, a veces tienen una excelente capacidad de producir artesanía, producir servicios, pero no necesariamente son buenos para vender. Y como son microemprendedores, donde el emprendimiento son ellos mismos, entregarle habilidades de comercialización, como por ejemplo venta, prospección de clientes, identificación de segmentos de clientes, que insisto, en este caso es muy micro. No hay así un tremendo software que los emprendedores tengan, sino que es poder entender los conceptos, hace que puedan avanzar y puedan aumentar sus ingresos. Hoy día, como les decía, el foco está en el mundo digital, que en la comercialización está en poder entregarle herramientas, entregarle espacios y oportunidades a los emprendedores para que puedan aplicar esas habilidades en el mundo digital. Y para lograr el objetivo de poder tener mujeres empoderadas, emprendedoras empoderadas, que puedan tomarse el mundo del emprendimiento, que en nuestro segmento viene así hace muchos años, y la idea es seguir avanzando en eso, porque yo soy fan de las mujeres, encuentro que son muy admirables, y en el mundo del emprendimiento nos están dando cátedra aquí al menos en nuestro segmento, y lo han hecho muy bien, y con esta set de habilidades han podido reinventarse rápido, poder transitar rápido y tener esta capacidad de poder reconvertirse, que ha sido la clave, la tónica de estos últimos meses, de este último año de la pandemia. Muchas gracias. Reitero las gracias por el espacio. Creo que esto es clave para poder construir una mejor sociedad, un mejor país, y sobre todo el mundo del emprendimiento, que es red. El ecosistema del emprendimiento es la clave. Así que muchas gracias por la invitación. Espero poder responder un poquito las preguntas. Y bienvenidos si tienen alguna duda, pregunta, abierto para responder, conversar, etc. Muchas gracias, Miguel, por compartir la experiencia que ustedes están teniendo desde el FOSIS, ¿no es cierto?, en este periodo, y muy interesante las reflexiones en torno a aquello que ustedes han visualizado que ha sido de mayor utilidad para las mujeres en este periodo más complejo, ¿no?, en lo laboral. Así que muchas gracias. Vamos ahora a invitar a Rodrigo para que también nos comparta su experiencia desde, en términos, ¿no es cierto?, de las estrategias de afrontamiento que pudieran estar siendo utilizadas a través del CENSE en el grupo de las mujeres. Bienvenido, Rodrigo, te dejo la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, antes que nada, agradecer esta invitación, Patricia, Pablo. Un gusto también escuchar la presentación de Miguel, porque yo creo que cuando tenemos iniciativas como esta, que lo que buscan es preocuparse de un segmento que históricamente se ha visto más vulnerable desde el punto de vista del empleo y la empleabilidad, es una iniciativa en la que estamos todos bastante cuadrados. Y en particular, desde el Servicio Nacional de Empleo, que ahí hacía una excelente distinción Miguel, en el sentido de que esto es una cuestión multidimensional. Y así como Miguel dio la perspectiva desde el punto de vista del desarrollo social, del desarrollo humano, nosotros también tenemos entonces el complemento de esa perspectiva desde el punto de vista del mundo del trabajo, desde el punto de vista del mundo laboral. Servicio Nacional de Capacitación y Empleo es parte del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y por lo tanto, como cualquier servicio de cualquier ministerio, es el encargado, el llamado a ejecutar las políticas públicas, a hacerlas carne,
desde el punto de vista de las grandes definiciones que en particular esta administración tiene, dentro de las cuales está una preocupación particular por la mujer. Yo ahora le voy a mostrar primero qué es Sense, ¿ah? Desde el punto de vista de cuál es su rol social, ¿ah? Yo creo que es bien importante entender que el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo lo que busca es hacer crecer las oportunidades de empleo para las personas a través de incentivos a la contratación, por ejemplo, al mismo tiempo que potenciar la empleabilidad. Nosotros estamos en los dos mundos. Estamos, por un lado, potenciando la empleabilidad de las personas, que no es necesariamente empleabilidad como dependiente, en la misma línea de lo que explicaba recién Miguel, sino que al mismo tiempo, junto con trabajar en la empleabilidad, nos preocupamos de que los empleadores generen oportunidades laborales para los segmentos que son particularmente vulnerables. Nosotros hoy día, como Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, entendemos la vulnerabilidad desde el punto de vista de la carencia de una actividad remunerada. Sea que independiente o dependiente, obviamente tenemos un foco más puesto en lo dependiente, pero para nosotros la vulnerabilidad es un concepto hoy día muy amplio. Cualquier persona que necesite trabajar, que quiera trabajar y que no tenga un trabajo, es para nosotros una persona de particular atención. Y sobre esas personas ponemos todo nuestro foco, todo nuestro interés. Y lo hacemos desde el mundo del trabajo en tres grandes ámbitos de servicio. Probablemente nosotros somos muy conocidos en el mundo de la capacitación a nivel de empresa. Somos muy conocidos en el mundo de la municipalidad a través de la intermediación laboral. Muchos de ustedes conocen, por ejemplo, las oficinas municipales de información laboral, las OMIL. Bueno, Sense las administra, y por lo tanto está preocupado entonces de la intermediación laboral como un servicio que se tiene que prestar a todo el mundo. Pero además estamos en el mundo del incentivo a la contratación, y para eso entonces tenemos, hoy día administramos 8 subsidios al empleo, que lo que buscan es generar incentivos tanto a la contratación de personas como a la formalización de los trabajos que pueden ser independientes y que hoy día son dependientes. Y en todas estas líneas programáticas, en estas 3 líneas programáticas, tenemos un foco particular en mujeres. Entonces, ahora Pablo, Patricia, Miguel, amigos, vamos a hacer una rápida mirada de la oferta programática en cada una de estas 3 líneas y cuál es el foco fundamental en mujeres. Haciendo una distinción, la informalidad es una posibilidad laboral, pero la informalidad informalizada, digamos, un poco la distinción que hacen ustedes en su definición operacional, es desde todo punto de vista un problema. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros, dentro de nuestras líneas programáticas, entendemos el emprendimiento, la actividad independiente, tal como lo hace Miguel y el FOSIS, como una posibilidad que hay que desarrollar. Y por lo tanto tenemos líneas programáticas que se orientan precisamente a potenciar justamente el rol del emprendimiento. Por lo tanto, es una línea que también hemos venido desarrollando, sin descuidar la línea, yo diría, más prioritaria hoy día para nosotros, que es la línea del trabajo dependiente. Y por lo tanto tenemos oferta programática en ambos casos. Veamos el mundo de la intermediación laboral. Tal como yo lo comenté, ahí tengo datos hasta el 2019, estamos poniendo el dato 2018, perdón, el dato 2020, pero tal como comenté hace unos minutos, la intermediación laboral es para Sense un trabajo fundamental, es una área de servicio que hoy día se moviliza en todo el país y que también tiene un foco bien puesto en mujeres. Y voy a explicar por qué. Solo para que tengan un orden de magnitud. Hoy día, entre las oficinas municipales de información laboral, las OMIL, las plataformas propias de Sense, los camiones de orientación laboral que recorren el país permanentemente haciendo orientación laboral, las ferias laborales que este año y el año pasado se hicieron todas digitales y hicimos muchísimas ferias laborales, todas tienen un factor común. Están orientadas
a cualquier persona que hoy día quiera, necesite conseguir un trabajo. ¿Qué se hace en la red de intermediación laboral? Incluyendo las 300 o 1000 que hoy día forman parte de nuestra red. Lo que se hace es dar orientación a las personas para que puedan construir un buen currículum, para que puedan dar una buena entrevista. Les buscamos trabajo en la Bolsa Nacional de Empleo. Una persona hoy día puede llegar a una OMIL, por ejemplo, o a una oficina de Sense, o al camión de Sense, y pedir que le ayuden a buscar un trabajo en la Bolsa Nacional de Empleo, que entre otras cosas, además tiene hoy día la integración de las bolsas trabajando.com, Laborum, etc. Y ese orientador laboral lo que va a hacer es que se va a sentar con la persona, va a analizar su currículum, le va a revisar el currículum, le va a preguntar por su historia laboral y se va a poner con él, ahí mismo, a buscar un trabajo dentro de la base de datos al que eventualmente podría postular. Ese servicio que es muy de hormiga, está ampliamente hoy día difundido en la población. Y hoy día está creciendo a segmentos que tradicionalmente no estaban. Hoy día tenemos una inserción de profesionales que el año 2020, en la red 2000, por ejemplo, aumentó en casi un 300%. Y al igual como nos comentaba Miguel, las mujeres sí son usuarias permanentes de nuestra red de intermediación laboral. Son tan permanentes que sí hemos hecho nosotros una innovación. El año pasado, por ejemplo, comenzamos a formar orientadores laborales de las 300 o 1000 en orientación laboral con perspectiva de género. No es lo mismo una mujer enfrentando una entrevista que un hombre enfrentando una entrevista, o una persona en situación de discapacidad enfrentando una entrevista. Tienen códigos distintos, tienen contenidos distintos, tienen preocupaciones distintas. Y por lo tanto, es importante que la orientación laboral tenga esa perspectiva de género. En nuestro canal de orientación en línea, porque además cualquier ciudadano hoy día puede meterse a Sense.cl, pedir una orientación laboral en línea y lo va a atender un orientador laboral, no robot, persona, pero por internet, también con perspectiva de género. Y también hay talleres para orientación laboral de mujeres, en particular respecto de ciertos trabajos que hoy día estamos también incentivando. Por ejemplo, inserción de mujeres en la construcción, inserción de mujeres en el comercio, áreas en las que probablemente hoy día están menos representadas. Entonces, no solo tenemos una robusta red de intermediación laboral que atiende al año a más de 300.000 personas, que coloca al año más de 100.000 personas, coloca laboralmente en un puesto de trabajo, sino que además, a partir del año pasado, con una robusta perspectiva de género. Y eso es muy importante difundirlo, muy importante que se sepa. Yo por eso, Pablo, Patricia, agradezco con particular énfasis esta oportunidad. Eso en el mundo de la intermediación laboral. En el mundo de los subsidios, un poco lo que ya comentaba, nosotros habitualmente trabajamos 4 líneas de subsidio al empleo. ¿Y cuál es la potencia de los subsidios al empleo? Que incentivan la contratación. Aquí no es solo preparar personas para que enfrenten una entrevista laboral, como lo hace la intermediación laboral, no solo orientar y ayudarle a buscar trabajo en una bolsa de empleo. Al mismo tiempo, tenemos que ir al otro lado, al lado de la demanda por empleo, a dar incentivos para que las empresas contraten, y contraten a los grupos que nosotros esperamos que contraten con mayor probabilidad, porque son más vulnerables desde el punto de vista del empleo. Y sin entrar a un detalle de los 8 subsidios, porque si no, podría estar horas hablando de esto, simplemente indicar que tenemos subsidios que son para la oferta, los trabajadores, para la demanda, los empleadores, y 4 subsidios que son para ambos, tanto para el empleador como para el trabajador. Esto es bien importante, porque cuando uno pone los incentivos correctos en los momentos y en las personas correctas, genera el círculo virtuoso que hoy día se esté generando. Solo en el subsidio al empleo, que lanzó el presidente de la República en septiembre del año pasado, y que nos toca administrar a nosotros como Sense, a la fecha hemos tenido más de 750.000 postulaciones. 750.000 postulaciones, de las cuales más de 300.000 son mujeres. Y además, el subsidio incorpora una bonificación mayor, adicional, para las mujeres. De forma tal entonces que además le estamos diciendo a los empleadores, mire, no solo lo vamos a ayudar con un soporte financiero para que contrate, estamos hablando de 250.000 pesos, eso es un poquito menos que el salario mínimo, sino que además le vamos a dar más dinero para que contrate mujeres.
de forma tal que la perspectiva de género, entonces, la preocupación es material, es clara, es explícita desde el punto de vista de incentivar la contratación de las mujeres. Y lo propio ocurre en general en todas las líneas de subsidio, incluido el trabajo de la mujer, que trabajamos de hecho juntos con el Ministerio de Desarrollo Social, Miguel, así que ahí somos bastante partners respecto de ese subsidio en particular. Y finalmente, en el mundo de la capacitación, y aquí vuelvo un poco a la lámina inicial, en el mundo de la capacitación es donde probablemente tenemos hoy día una oferta que es muy expansiva para cumplir los dos objetivos. Uno, profesionalizar o formalizar el emprendimiento, y ahí ustedes se pueden encontrar con programas como el Despega MIPE, o se pueden encontrar con programas como los cursos en línea, que hoy día están siendo altísimamente demandados, mucha demanda de mujer, donde hay toda una línea de emprendimiento que lo que busca es precisamente entregar las herramientas para que las mujeres o cualquier ciudadano pueda iniciar una actividad de emprendimiento formalizada. Esto es, inscribirse en impuestos internos, iniciar actividades, manejar con criterios de administración moderna sus propios negocios, y por lo tanto se les forma en eso. Esto es bien importante porque la definición que hace la Universidad San Sebastián, una definición muy correcta a mi entender, es que precisamente uno de los problemas de la informalidad es que incluso el emprendimiento está informalizado. Y por lo tanto, desde CENSE entonces hay una respuesta formativa para que efectivamente las personas puedan tener esa herramienta de formalización. Pero también hay respuesta formativa para aquellos que quieren insertarse laboralmente como trabajadores dependientes. Y esa respuesta formativa ocurre entonces a través del sinfín de programas sociales de capacitación, donde probablemente el más importante sea el programa en oficio, respecto del cual las mujeres también tienen una alta participación y hay muchísimos cursos de reconversión laboral, no solo digitales, también presenciales. Seguramente el segundo semestre ya vamos a volver con mucha fuerza en eso. Entonces, en resumen, para ya dejar espacio a las preguntas, tenemos 3 líneas de servicio, todas con servicios con perspectiva de género y todas apoyando la generación de empleo, la contratación, como el fortalecimiento de la empleabilidad de las personas, con foco particular en las mujeres, Pablo, Patricia. Eso, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rodrigo, por la información y por compartirnos la experiencia desde el CENSE en todo aquello que puede permitir, ¿no es cierto?, afrontar esta situación para las mujeres en particular y, por supuesto, también a la población laboral en general. Ahí damos espacio, los minutitos que nos quedan, ¿no es cierto?, a las preguntas que han estado plasmadas en el chat, quizás partir por un comentario, ¿no es cierto?, en torno a lo interesante que planteó Miguel respecto a los temores como un obstáculo, una barrera o un obstaculizador, ¿no es cierto?, al formalizar o al emprender también de alguna u otra manera. Y como desde ahí hay un espacio, ¿no es cierto?, a lo mejor un ámbito a desarrollar o fortalecer desde esa perspectiva también en las estrategias de acción, ¿no? No solo desde aquello que se está haciendo a través de FOSIS y CENSE, sino que también ampliarlo de alguna u otra manera en otras instancias, ¿no? Veamos a ver, la primera pregunta, Miguel, yo diría que aquí eres tú quien nos puede ayudar. Dice, buenas tardes, quiero preguntar qué acciones de difusión y de acercamiento realiza el FOSIS para llegar a la población vulnerable, ¿ya? Porque pareciera ser que las personas no, como sale aquí, no sabe buscar o de alguna u otra manera no conoce mucho las opciones a las cuales pudieran acceder. ¿Qué nos puedes comentar? Sí, es una muy buena pregunta. La primera es, se responde estando yo acá. Eso es lo primero, parte de la difusión de conocer el servicio y por eso partí un poco del contexto. Es nuestra estrategia de cooperación público-privada de manera de poder estar en el ecosistema, que la gente, en el fondo no la gente, sino que las instituciones nos conozcan,
sepan de nuestra oferta, y de esa forma, en el fondo, se genera este conocimiento como de marca, por llamar de una forma, que eso es como una de las estrategias. Por otro lado, nosotros tenemos todos los canales de comunicación disponibles. Nuestra página web es fosis.gov.cl, ahí está toda la información de cómo funcionan nuestros programas, fechas, etc. Tenemos redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter. En el caso de la metropolitana es Fosis Región Metropolitana. En el caso de Instagram hay uno que es nacional, nosotros tenemos una dirección nacional. El Instagram está concentrado a nivel nacional, ahí se llama Fosis Chile. Y por otro lado, tenemos esta como vinculación a través de las instituciones públicas, en este caso, por ejemplo, CENSE, como mencionaba Rodrigo, que tenemos varias como puntos de unión, y nosotros estamos bien conectados con toda la red de fomentos productivos de los municipios. Nosotros tenemos convenio con todos los municipios y ellos difunden nuestra oferta y además participan en la postulación. Entonces, y con las gobernaciones también. Es decir, una persona puede ir a una gobernación o a un municipio, hoy día no necesariamente ir, sino que contactarse con ellos, conocen nuestra oferta y cualquier duda se contactan con nosotros. Entonces, en general estamos bien articulados, pero como Fosis es como, comillas, más de nicho, en el fondo tenemos un segmento específico, nosotros vamos directo al segmento más que salir a contarle a todo el mundo porque se produce esta como desinformación en el fondo. Si nosotros vamos a decirle a todo el mundo y salir con propaganda en la televisión, van a llegar personas que nos van a decir, oye, pero yo quiero, pero no, porque nosotros estamos en el 40%. Entonces, nuestro foco es ir directamente a esa población, al segmento del 40% más vulnerable del registro social de hogares, que es a través de los fomentos productivos de los municipios, a través de los municipales como tal, de las Videco, gobernaciones y los canales que les comentaba. Pati, estás silenciada. Uy, gracias. Un pequeño detalle. Muchas gracias, Miguel, por tu respuesta. La siguiente es para Rodrigo. En términos de la consulta es, ¿qué pasa con las empresas que no consideran las capacitaciones CENSE y terminan descartando a los postulantes por no tener un título formal, técnico o universitario? ¿Se ha pensado, esto es como la pregunta, crear quizás una alianza con las empresas a nivel nacional para que puedan considerar estas capacitaciones o la certificación de estas capacitaciones? Porque finalmente la idea es que se pueda fomentar el empleo en todo tipo de empresas. Sí, bueno, es un tremendo tema ese, porque efectivamente la educación formal históricamente ha estado, yo diría, bastante sobrevalorada en el mercado laboral chileno, en detrimento de otros tipos como de fortalecimiento del expertise. Entre ellos está lo que plantea la misma pregunta, por ejemplo, la certificación en competencias laborales. Nosotros hoy día en CENSE, el Ministerio del Trabajo en particular, con una institución que se llama Chile Valora al mismo tiempo, hemos venido desarrollando una línea de certificación en competencias laborales que ha estado muy inmersa en las industrias, pero probablemente hemos tenido poco acercamiento a lo que son los gremios que forman parte de las industrias y que son los que en definitiva pueden movilizar este tipo de acuerdos que plantea la persona en la pregunta. Como nos dimos cuenta hace ya bastante tiempo de que la relación directa con empresas a través de su gremio es una cuestión clave tanto para capacitación como para la certificación en competencias laborales, desde el año 2019 hemos venido originando una estrategia de acercamiento a los gremios y de formalización de acuerdos y convenios que permitan, entre otras cosas, incentivar la certificación y contratación por certificación en competencias laborales de las personas que forman parte o que podrían formar parte de las empresas que constituyen esos gremios. Hoy día tenemos alrededor de 16 convenios que están constituidos y estamos trabajando muy de la mano con Chile Valora para que ocurra precisamente eso. Aquí el círculo virtuoso, Patricia, es que una persona se forme, no necesariamente en educación formal, se forme en oficio, por ejemplo, y que paralelamente, junto con entrar a una empresa o formarse para poder entrar a una empresa en particular,
exista un reconocimiento e incentivos, tanto tributarios como incentivos desde el punto de vista de la certificación de competencias laborales, para que las empresas contraten. Si nosotros logramos formar, logramos que la persona demuestre sus habilidades al certificarse en competencias laborales y existen los incentivos necesarios para que las empresas los contraten, vamos a tener un círculo virtuoso. Estamos trabajando en esos 3 hilos de la cadena hoy día. Es un proceso más lento, pero lo comenzamos. Afortunadamente lo comenzamos y está mostrando muchísimos frutos ya en la construcción, por ejemplo. La construcción ha incrementado las tasas de inserción femenina, en particular, mucho. Y es una de las industrias que más están contratando hoy día solo en función de competencias laborales. Perfecto. Muchas gracias, Rodrigo. Y creo que te anticipaste a la pregunta que venía en ese sentido, ¿no es cierto? Que plantea que es muy interesante el hecho de que se empuje la inserción laboral de las mujeres en sectores considerados tradicionalmente de hombres. Y si bien se está empujando eso, ¿no es cierto? ¿Qué se ha hecho para incentivar la capacitación específicamente a lo mejor en competencias o en tareas que tradicionalmente han sido más bien consideradas masculinas? Pero respondiste, yo creo, ya de alguna forma, no sé si quieres agregar algo. Solo, Patricia, un minuto más en eso. Uh-huh. En ese mundo tenemos 2 grandes problemas. Uno es la baja inserción, y el segundo es que la inserción histórica, esa baja inserción histórica había estado en servicios. Sí hay mujeres en la construcción, pero las mujeres en la construcción están en las áreas administrativas, están en las áreas de apoyo, y lo que estamos haciendo hoy día, y lo propio pasa en la minería, que son los 2 sectores, y también en el sector eléctrico. Con esos 3 sectores, minería, construcción y sector eléctrico, yo he participado en cientos de mesas, y hoy día estamos sacando programas que incentivan precisamente la contratación, estamos poniendo el foco en las empresas, la contratación de mujeres, no solo en el rubro, sino que en actividades operacionales y de negocios de esos rubros. Hoy día, si ustedes entran, por ejemplo, a bne.cl, Bolsa Nacional de Empleo.cl, se van a encontrar con un sitio dedicado solo para empresas de la construcción y solo para mujeres, por ejemplo. Se llama Mujeres a la Obra. Como eso, tenemos otros tantos ejemplos con la minería y con el sector eléctrico. Perfecto, muchas gracias por tu respuesta, Rodrigo, y también por la información. Yo creo que estos espacios, como bien han mencionado, al igual que Miguel, son claves desde esa perspectiva, y para nosotros como equipo también de este proyecto de investigación nos permite ir como profundizando en la reflexión en torno a todo lo que esperamos poder aportar también con los datos que encontremos, ¿ya? Bueno, estamos en el tiempo, de alguna otra manera, un poco pasadito unos minutos, pero muy interesante la información, la exposición de todos nuestros 4 invitados y expositores. Agradecer las preguntas, creo que podemos estar mucho tiempo más en esto, y seguramente vamos a tener, ¿no es cierto?, una próxima instancia donde podamos ver también y compartir ya los resultados de este proyecto de investigación, ¿ya? Hay un comentario que dice que hay que cambiar el paradigma que las mujeres solo se pueden desempeñar en labores administrativas. Las mujeres son más responsables, más minuciosas y también pueden realizar funciones de fuerza. Bueno, ahí, ¿no es cierto?, con esta información y con todo lo que nos han comentado ustedes también, yo creo que vamos aportando en esa línea. Muchas gracias a todos por su participación, muy especialmente a Miguel y a Rodrigo por acompañarnos en esta instancia, y por supuesto también a Pablo y a Valentina. Muchas gracias por el aporte, y a quienes nos han acompañado también participando de este conversatorio. Ya que tengan una muy buena jornada, y estamos disponibles para cualquier consulta respecto a este tema. Muchas gracias también. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, y cualquier cosa pueden canalizarla ahí con ustedes. Cualquier duda la canalicen a través de ustedes, y feliz de conversar, responder o lo que sea. Muchas gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien. Adiós.